Hola nuevamente, estamos de regreso, un 8 de mayo del año 2020, a muy poquitos días de que sea el Día del Maestro. Ya se había comentado, sí, bueno, estamos a 7 días del Día del Maestro, 15 de mayo, viernes 15 de mayo, una gran fecha, sin duda alguna. Yo estoy emocionado ya. Vamos a continuar con el desarrollo. Vamos ahora a 4.1.2 República. Y aquí ya nos empieza a sonar, porque efectivamente nuestra forma de gobierno es republicana. Vamos a atender de una forma similar como lo hicimos con la monarquía, de una forma muy breve, muy clara, muy puntual, las características de la república. ¿Qué es la república? Nos dice el texto, se llama república a un sistema político fundamentado en el imperio de la ley, la predominancia de una constitución nacional y la igualdad ante la ley, llamada Estado de Derecho, es decir, un conjunto de leyes que rigen a la totalidad de la población por igual y sin distinción de ningún tipo de condiciones. Se trata de un sistema de origen antiguo, pero de popularización e implementación relativamente reciente en términos históricos, y el más aceptado en el mundo contemporáneo, dado que permite un modelo de gestión de poder por consenso de todos los gobernados. No debe confundirse república con democracia, dado que puede existir la una sin la otra, al menos teóricamente. Cuando hablamos de república, hablamos de un modelo de instituciones de gestión política y administrativa. Vamos a detallar esto un poquito más adelante. Me ha sucedido que sí se confunde y se piensa que nuestro gobierno es democrático. Esa es una característica de la república, del sistema republicano, en donde el gobierno se transmite cada determinado periodo. En nuestro caso es cada 6 años. Y a partir de la democracia, que es la elección por voto universal de las autoridades que nos gobernarán, es como se da nuevamente la instauración de la república para un periodo más. Vamos nuevamente al texto. Origen de la república. El término república proviene de la voz latina res publica, compuesta por res, que significa cosa, y pública, de todos, pública, por lo que equivale a la gestión de lo público, de la soberanía que reside en el pueblo y no en sus gobernantes. ¿Ven? Muy avanzada esta forma de gobierno, comparada con la monarquía, ¿no? Aquí el poder reside en el pueblo, no en una sola persona, teóricamente, como en la monarquía, ¿no? Esto significa que en un sistema republicano los gobernados pueden establecer el marco de leyes según las cuales desean administrar los intereses de todos. Para nuestro caso, esas leyes se crearon en 1917, cuando Venustiano Carranza llamó a un Congreso Constituyente, que por cierto es la foto que tengo en la portada de mi Facebook, para crear esas leyes que desde 1917 nos gobiernan. Historia de la República. La República como data de tiempos antiguos, como tal data de tiempos antiguos, en especial de la Grecia antigua. Si bien no operaba exactamente como lo hace hoy en día, en las repúblicas griegas existía la esclavitud y eran gobernadas por una aristocracia militar, junto con un concilio de sabios que administraban la ley y la religión. Aristocracia, el gobierno aristocrático. ¿Qué es? Lo hemos escuchado muchas veces. El gobierno aristocrático consiste en el gobierno de los más aptos. Esa es la definición de aristocracia. Aquí nos habla de una aristocracia militar, es decir, gobernaban los más aptos militarmente.
De ahí el concepto pasó al Imperio Romano, que alternó épocas de monarquía y de republicanismo. Pero no fue hasta la caída de las monarquías absolutas en Europa, alrededor del siglo XVIII, que la república se impuso como el sistema de gobierno electo por las masas. En ello influyó mucho el pensamiento burgués y la Ilustración francesa, el republicanismo ilustrado. Pilares fundamentales de la república. Toda república se sostiene en base a ciertos preceptos centrales que son el Estado de Derecho. En una república todos los habitantes de la nación gozan de los mismos derechos y deberes que consagran su participación social y política en términos de igualdad ante la ley. Las leyes aplican a todo el mundo sin distinción. Vean ustedes, el imperio de la ley. Todas las repúblicas se rigen por un texto legal fundamental, que es la Carta Magna o Constitución. Ahí se encuentran escritas todas las leyes y principios jurídicos que rigen y determinan la vida en la república y que se encuentran por encima de cualquier autoridad política que existe. Violar estos preceptos de ley acarreará castigos también contemplados en los códigos penales y legales que de la Carta Magna se desprenden. Se llama Carta Magna porque es la ley principal. Por encima de ella no hay nada. Es la máxima ley. Y el otro pilar que menciona es la separación de los poderes. Los poderes públicos de toda república deben ser independientes y autónomos, de manera que prevén la estabilidad política y jurídica de la nación. Tradicionalmente estos poderes son tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Tipos de república. Existen diversas formas de entender y clasificar a la república. Según su régimen de gobierno, repúblicas democráticas, aquellas que eligen a sus gobernantes mediante refrendos y elecciones populares libres y secretas, ya sea directas o indirectas, ejercen la democracia. Es lo que les comentaba al inicio y es nuestro caso. Para nuestro país tenemos una república democrática. República autoritaria. Es aquella que son gobernadas de manera despótica por alguna facción política, partidos, elementos militares, etc. Son dictaduras como es el caso de las repúblicas unipartidistas o comunistas. Y también nosotros tuvimos tristemente este episodio con más de 70 años que gobernó un solo partido, y hasta hace unos cuantos periodos, tenemos el anterior, tenemos 4 periodos de ser una república democrática. Somos realmente una república nueva, democrática, realmente joven, una república democrática muy joven, apenas 24 años aproximadamente. Según el rol de la religión, repúblicas laicas, aquellas que han separado la religión y el Estado. Es nuestro caso. El Estado opera según el cuerpo de leyes contenidos en la Constitución y cada quien elige su código moral y religioso. Hay libertad de cultos. Recordarán que en clase vimos el artículo 2 de la Constitución argentina, en donde ellos tienen por ley que la religión oficial es la católica y el Estado la mantendrá. Fíjense ustedes. En nuestro caso somos una república laica. Repúblicas confesionales, aquellas en las que el Estado se adhiere más o menos a una religión oficial que puede regir simplemente sus costumbres y tradiciones, o incluso controlar lo que aparece en su Carta Magna. Existen casos extremos como las repúblicas islámicas, cuyo corpus legal es el mismo texto religioso. Vean ustedes. Ahora, los tipos de repúblicas según su concepción del Ejecutivo. Repúblicas parlamentarias, aquellas en las que opera un parlamento robusto del que es electo el primer ministro
representante del Ejecutivo, cuyos poderes ejecutivos son controlados y sometidos al Parlamento. Repúblicas presidencialistas, aquellas que eligen de un modo u otro a un presidente en cuya investidura se delegan grandes poderes ejecutivos a los que hacen más o menos contrapeso el poder legislativo. Ese es nuestro caso, ¿verdad? Repúblicas semipresidencialistas, aquellas que combinan los dos modelos previos, es decir, que poseen un presidente pero también un primer ministro elegido por el Parlamento, y ambos comparten el poder ejecutivo. Se conoce como Estado bicéfalo, con dos cabezas. República y democracia, y vamos al punto con el que iniciamos. No debe confundirse, como dijimos, la república con la democracia. En el seno de una república puede darse una dictadura, como ocurre en las repúblicas unipartidistas, y que comentamos, ¿no? También en nuestro caso 70 años de un solo partido puede ser una etapa terrible, muy triste de nuestra historia, sin que por ello devengan en monarquías. No fuimos monarquía, pero éramos una república unipartidista. De igual forma existen monarquías democráticas, monarquías parlamentarias o constitucionales, que ya vimos en la audioclase anterior, regidas por un texto legal a pesar de tener un rey que detenta cierto grado de poder ejecutivo y que elige en su parlamento a través de elecciones. El gobierno republicano. Se entiende por el gobierno republicano aquel que reside en las instituciones, las emanadas de los poderes públicos y consagradas en las leyes y la Constitución. Este sistema se basa en el balance de los sectores de autoridad legal. El Ejecutivo conduce las decisiones estratégicas de la nación y plantea un proyecto político futuro. El Legislativo produce las leyes que regulan y establecen los actos de gobierno y sirven de control al proyecto político del Ejecutivo. Y el Judicial vela porque todo ello se dé en consonancia con el marco normativo que establece la Carta Magna. Es nuestro sistema de gobierno, el sistema republicano. Y bueno, ahí tenemos lo que nos presenta como república. Nos menciona un punto interesantísimo: corrupciones de la república. La teoría republicana reconoce dos formas de corrupción o degradación. Oligarquía se entiende como la forma de gobierno en que el poder reside en un grupo o estamento social, político o económico y que tuerce las normas republicanas para favorecer sus intereses por encima del bien común. ¿Le suena algo? Despotismo se entiende como el surgimiento en el seno de la república de un poder único que controla todos los poderes públicos y los somete a su voluntad. Puede derivar en una monarquía, tiranía o dictadura. Recuerden que se nos decía la dictadura perfecta. Por esos 70 años de un gobierno que pues seguía él mismo, ¿no?, reproduciéndose. La república en la actualidad. Hoy en día la república es el sistema de gobierno más común en Occidente, sobre todo en los países más jóvenes del continente americano. De hecho, la estadounidense se considera la más antigua del mundo moderno, surgido luego de su guerra de independencia, algo que también ocurrió en todas las repúblicas latinoamericanas. Luego de la caída de la URSS, en 1991, China, Cuba y Corea del Norte son las únicas repúblicas comunistas existentes, mientras que existen pocas repúblicas islámicas: Irán, Pakistán, Afganistán y Mauritania. Ahí tenemos este viaje, este recorrido por las principales características de la república. Tenemos ya desarrollados estos dos elementos, monarquía y república. Como una lectura adicional, si disponen del tiempo, les dejé un texto que nos habla de la monarquía en México. Interesantísimo. No saben cómo disfruto yo ese texto. Si tienen el tiempo, les súper recomiendo, le den una leída. Si no, no hay problema con estos elementos que hemos desarrollado en la audioclase respaldados en los textos. Es suficiente para que generen su apunte. Recuerden que algunas líneas es suficiente para que tengamos este registro.
Les mando muchos saludos y sigo atento de ustedes por cualquier duda o comentario.